Los ingresos de Telefónica crecen un 1,7% y el EBITDA un 3,8% en el primer semestre. Telefónica ha logrado unos ingresos de 16.392 millones en el primer semestre del año, un 1,7% más interanual, mientras que el EBITDA ajustado alcanzó 5.768 millones, más 3,8%. El grupo ha revisado al alza su flujo de caja operativo para el que ahora estima un crecimiento anual del 3% frente al 2% anterior y ha confirmado el resto de sus previsiones y el dividendo de 15 céntimos, acción para 2026. Los ingresos de Telefónica en el primer semestre de 2026 alcanzaron 16.392 millones de euros con una subida del más 1,7% respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que el EBITDA ajustado llegó a 5.768 millones de euros, con un incremento del más 3,8% interanual, y en el que sus operaciones continuadas han logrado un beneficio neto ajustado de 954 millones de euros. La compañía ha cerrado entre abril y junio su tercer trimestre consecutivo de crecimiento simultáneo en todos los principales indicadores financieros gracias al crecimiento de los ingresos, EBITDA ajustado y flujo de caja operativo ajustado después de arrendamientos, OPCFAL ajustado, en España y Brasil en el segundo trimestre. Revisión al alza del flujo de caja. La Teleco ha revisado al alza su objetivo para el flujo de caja operativo ajustado después de arrendamientos, OPCFAL ajustado, para el que contempla ahora un crecimiento interanual por encima del 3% en términos constantes desde el anterior por encima del 2% interanual. En el resto de las metas financieras, la compañía también se sitúa en la senda para cumplirlas. Estos objetivos, definidos a una tasa de cambio constante, consisten en un crecimiento de los ingresos y del EBITDA ajustado del 1,5% menos 2,5% interanual y una ratio de inversión sobre ingresos de en torno al 12%. La previsión se combina con un flujo de caja libre de aproximadamente 3.000 millones de euros y una reducción del apalancamiento objetivo en 2028 de 2,5 veces EBITDA-AL. Dividendo confirmado. Los resultados del primer semestre también permiten a Telefónica confirmar el dividendo de 15 céntimos por acción en efectivo correspondiente al ejercicio 2026 y pagadero en junio de 2027, previa aprobación de la Junta General de Accionistas. En junio de 2026, la compañía abonó un pago de 15 céntimos por acción en efectivo, un importe que correspondía al segundo tramo del dividendo del ejercicio 2025. Ingresos. En el segundo trimestre de 2026, Telefónica ha generado unos ingresos de 8.265 millones de euros, un 3% más que en el segundo trimestre de 2025 a tasa de cambio real, del 0% a tasa constante. En el semestre, los ingresos han alcanzado los 16.392 millones de euros, un 1,7% más a tasa de cambio real, un 0,4% a tasa constante. Por segmentos, los ingresos procedentes del negocio residencial, B2C, han crecido interanualmente un 5,6% en tasa de cambio real, 1,4% en constante, hasta los 4.885 millones de euros, el 59% del total. En el primer semestre, han alcanzado los 9.693 millones de euros. Los ingresos correspondientes al negocio de empresas, B2B, han aumentado un 9,5% en tasa de cambio real, 6,7% en constante, entre abril y junio, hasta los 2.022 millones de euros, el 24% del total, para sumar en total 3.954 millones en la primera mitad del año. Caída del mayorista del 12%. Los ingresos provenientes del negocio mayorista han caído un 12,4% en tasa de cambio real, 12,3% en constante, en el segundo trimestre, hasta los 1.358 millones, y suponen el 17% restante. La caída se debe al creciente despliegue de red propia de Digi, su principal cliente mayorista, por lo que cada vez usa menos la red fija y móvil de Telefónica. En la primera mitad del año, los ingresos mayoristas se han situado en 2.744 millones de euros. Rentabilidad. Telefónica ha mejorado su rentabilidad en el segundo trimestre de 2026, con un EBITDA ajustado que ha alcanzado los 2.933 millones de euros, un 6,4% más en tasa de cambio real, 2,7% en tasa constante, que en el mismo periodo del año anterior.
Este crecimiento ha impulsado el EBITDA ajustado del primer semestre hasta los ya mencionados 5.768 millones de euros, un 3,8% más en tasa de cambio real, 2,3% más en constante. El flujo de caja operativo ajustado después de arrendamientos ha acelerado su crecimiento en el segundo trimestre. En este periodo, OPCFAL ajustado ha subido hasta los 1.279 millones de euros, un 6,7% más en tasa de cambio real, 2,9% más en constante. En la primera mitad del ejercicio ha alcanzado los 2.654 millones de euros, un 4,0% más en tasa real, 2,7% más en constante. El beneficio neto ajustado de las operaciones continuadas se ha situado en los 473 millones de euros en el segundo trimestre. En la primera mitad del ejercicio, el beneficio neto ajustado de las operaciones continuadas ha alcanzado los 954 millones de euros. En cuanto al resultado reportado, Telefónica ha obtenido un beneficio neto de 73 millones de euros en el segundo trimestre, con las operaciones continuadas logrando un beneficio neto de 87 millones de euros y las operaciones discontinuadas registrando unas pérdidas de 14 millones. El resultado neto del grupo en el segundo trimestre se ha visto impactado negativamente por la provisión de 265 millones de euros realizada para cubrir la reestructuración de Telefónica Alemania. Pérdidas de 338 millones. En la primera mitad del año, las pérdidas de la compañía se han reducido hasta los 338 millones de euros, un 75% menos que en el mismo periodo de 2025. Las operaciones continuadas han aportado un beneficio neto de 474 millones de euros y las operaciones discontinuadas un resultado neto negativo de 812 millones de euros. Las pérdidas incluyen un impacto de 1.001 millones de euros por la desinversión en Chile, y la provisión para la reestructuración de Telefónica Alemania en el segundo trimestre antes mencionada. España y Brasil. Telefónica España, liderada por Borja Ochoa, ha acelerado su crecimiento con unos ingresos trimestrales de 3.279 millones de euros, más 2,9%, y un EBITDA ajustado de 1.151 millones de euros, más 2,3%. En el último trimestre, el ingreso medio por cliente, ARPU, se ha situado en los 91 euros con 10 céntimos y la tasa de abandono, churn, se ha mantenido en el mínimo histórico del 0,7%. Además, la base de accesos con contrato móvil se ha afianzado por encima de los 16 millones y las líneas YOT han aumentado hasta los 25,82 millones, un 197,9% más que en junio de 2025. En el primer semestre, los ingresos y el EBITDA ajustado han aumentado hasta los 6.513 millones de euros, más 2,5%, y los 2.301 millones de euros, más 2,1%, respectivamente. Telefónica Brasil ha acabado junio con un récord de casi 119 millones de accesos y con la oferta convergente Vivo Total llegando a los 3,8 millones de clientes, un 29% más que hace un año. En el segundo trimestre, los ingresos han acelerado su crecimiento por encima de la inflación y han alcanzado los 2.684 millones de euros, un 17,8% más en tasa de cambio real, 7,6% más en constante. Lo mismo ha ocurrido con el EBITDA ajustado, que ha alcanzado los 1.168 millones de euros tras crecer un 21,6% en tasa real, 11,3% en constante. En el último trimestre ha habido un incremento del margen sobre el EBITDA ajustado, que ha crecido 1,4 puntos porcentuales de manera interanual, hasta el 43,5%. En el primer semestre, los ingresos se han situado en los 5.195 millones de euros, un 12,5% más en tasa de cambio real, 7,5% más en constante, y el EBITDA ajustado en los 2.215 millones de euros, más 15,1% en tasa de cambio real y más 10% en constante. Telefónica Alemania, que ha registrado caídas en los ingresos y el EBITDA ajustado tanto en el segundo trimestre como en la primera mitad del año, ha obtenido una ganancia neta de 30.000 altas de contrato móvil y ha lanzado su nueva oferta convergente O2 Mobile Plus mientras la compañía avanza en su reorganización para simplificar su modelo operativo e impulsar su rentabilidad. Y en Reino Unido, los resultados financieros obtenidos por VMO2 en la primera mitad del año sitúan a la compañía en el camino de cumplir las previsiones de 2026.
La inversión del grupo en el segundo trimestre se ha situado en 1.042 millones de euros, un 3,9% más que en el mismo periodo de 2025 en tasa de cambio real, para un total de 1.908 millones de euros en el primer semestre, un 1,4% más. Esta cifra ha conducido a una inversión sobre ingresos del 11,6% en los 6 primeros meses de 2026, dentro del objetivo fijado para el conjunto del año. Mejora del flujo de caja y menos deuda. En el segundo trimestre de 2026, el flujo de caja libre de las operaciones continuadas se ha situado en los 611 millones de euros, para un total de 944 millones de euros en la primera mitad del año. El grupo ha reducido la deuda financiera neta, que se ha situado en junio en los 25.278 millones de euros, un 8,4% menos que un año antes, y la ratio de endeudamiento ha bajado hasta las 2,68 veces, por debajo de las 2,72 veces del cierre de marzo de 2026 y de las 2,78 veces de finales de 2025. Más accesos. Telefónica ha acabado el primer semestre del año con 299,8 millones de accesos, un 5,3% más que a finales de junio de 2025. Este crecimiento se ve impulsado por los accesos de fibra hasta el hogar, FTTH, que han aumentado un 8,3%, hasta los 14,2 millones. El grupo ha mantenido su posición de liderazgo global en fibra, con un despliegue de 163,7 millones de unidades inmobiliarias pasadas con redes de banda ancha ultrarrápida, más 1% interanual, de las que 76,6 millones, más 7%, corresponden a FTTH. Además, Telefónica ofrece una cobertura 5G del 96% en España, del 99% en Alemania, del 72% en Brasil y del 88% en Reino Unido, para una media del 83% en sus 4 mercados core.